hermanos, vamos a estar viendo Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Es la parábola, famosa parábola del sembrador. Recuerden que estamos en un camino o en un estudio acerca de las parábolas para conocer más el corazón de Jesús, para conocer más que Él apasionaba y para conocer la revelación que Él le daba al pueblo. Entonces, hoy esta parábola es muy especial porque si entendemos esta, vamos a entender la clave para interpretar todas las demás. O sea, en esta está la clave. Aunque empezamos el domingo pasado con la levadura y con la de la semilla de la mostaza, pero esta da la clave para todo lo demás. Así que estemos alertas o estemos atentos. Mis hermanos, hay un pastor que se llamaba Warren, que él decía que las parábolas eran como un cuadro. Tú las miras y parecen ser un cuadro lindo, pero si tú las miras más atentamente, ese cuadro se va convirtiendo en un espejo. Y si lo sigues mirando más todavía, pues después del espejo puedes ver la obra de Dios en el mundo. Entonces hoy vamos a ver el cuadro. Hoy quiero que nos miremos todos al espejo y luego que veamos la obra de Dios a través de ti y de mí en el mundo. Entonces, esta parábola tiene que ver con lo que está pasando en el momento en que Jesús la cuenta o en lo que ha pasado, pero también tiene que ver con el final del Evangelio de Mateo, con Mateo 28. O sea, es como una conexión. Se conecta esta palabra que hoy tú y yo vamos a estudiar o vamos a meditar. Jesús, cuando llega a este momento, ya había como caminado un tiempo en su ministerio. Ya Jesús había dado su famoso sermón del monte. Luego del sermón del monte, Jesús ya había hecho muchísimos milagros. Y llegado a este punto, habían 4 tipos de personas que seguían a Jesús. Estaban primeramente sus enemigos, sus detractores, sus antagonistas. Esas personas que para su vida Jesús era una amenaza. Los fariseos, los escribas, los religiosos de la época que veían en Jesús una amenaza porque atentaba contra sus costumbres, porque atentaba contra su religiosidad. Lo que Jesús estaba diciendo, anunciando el reino de los cielos, pues muchas de las cosas que Jesús enseñaba estaba en contra directamente contra sus tradiciones. Y entonces, mis hermanos, es por eso que los antagonistas o los que estaban en contra de Jesús estaban siguiéndolo esporádicamente para ver en qué momento podían hacerle caer, para ver en qué momento ellos podían sacarlo de circulación. Segundo grupo de personas, y este es como el más genérico y ahí estaban todos, pero cariñosamente yo quiero llamarlos como la multitud. Eran personas que seguían a Jesús. Imagínense ahorita que a ustedes le digan que hay una persona en Hermosillo que va a estar dando en lugares, va a estar dando dinero gratis, va a estar sanando personas, va a resolverte todos los problemas de tu vida física. Esta multitud que se acerca a Jesús estaba más enfocada en lo que Jesús podía darle ahora que en el mensaje que Jesús estaba enseñando. Cuando Jesús comienza, una vez más, Él dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y junto con eso Jesús hace señales que evidencian que Él es un mensajero veraz y que lo que Él está diciendo es veraz también. Entonces multiplica y da alimento como a 5,000 personas, sana enfermedades, saca demonios. Y hay un grupo de personas que no se enfocan tanto en lo que Él está hablando, sino vamos a resolver nuestro problema ahorita. Si lo que tengo es hambre, pues hambre, lo voy a seguir porque Él me va a dar alimento. Lo voy a seguir porque Él me va a sanar. Lo voy a seguir porque Él va a solucionar mi problema ahora, que es lo que quiero, es lo que me está aquejando. Entonces, esa era la multitud. Había un tercer grupo de personas dentro de la multitud también, que eran los discípulos a medio tiempo. Eran cristianos
En aquel tiempo no se le decía así, pero ubíquenlo como cristianos a medio tiempo, que estaban, lo seguían, simpatizaban con sus enseñanzas, simpatizaban con las cosas que él hacía, era evidente, los milagros y todo eso, pero cuando Jesús daba una enseñanza que a ellos no les gustaba, simplemente se apartaban y se iban. Cuando llegaba el momento en que Jesús decía, esto es por aquí, y ellos querían ir por otro lugar, pues ellos pesaban las dos opciones y se iban por el otro lugar. Así de sencillo. En el Evangelio de Juan capítulo 6 hay un ejemplo de eso. Jesús te está enseñando y está diciendo, ¿saben qué? Yo soy la comida que ustedes van a comer y mi sangre ustedes la van a beber. Y desde ese momento dice la palabra que muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no se juntaban con él. Porque lo que escucharon no lo entendieron, y vamos a ver ahorita por qué no lo entendieron. Y número 2, era algo escandaloso. Y sin contexto y sin entendimiento, si yo les digo, la carne que se van a comer ahorita en la comida va a ser mi carne, o si lo toman literal, pues yo me muero, o 2, ustedes salen escandalizados también. Pero cuando Jesús estaba diciendo eso, quería dar a entender otra cosa que ellos no entendieron. Entonces, el cuarto grupo de personas que seguían a Jesús, pues estos sí eran los discípulos. No discípulos a tiempo incompleto o a tiempo medio, sino personas que no eran perfectas, personas con un chorro de pecado, personas que por el regalo que Dios les hizo, que Cristo les hizo de llamarlos, pues empezaron a seguirle. Y ¿saben qué? Le dijeron, Señor, cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes también me van a dejar? Pedro le dijo, ¿sabes qué? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y esos discípulos decidieron rendirse a Jesús, rendirse a sus enseñanzas, aceptarlas y recibirlas y empezar a caminar con Cristo. Y empezar y estar dispuestos a ser moldeados por lo que Jesús quería. Entonces, están esos 4 tipos de personas alrededor de Jesús. También estaban en Mateo capítulo 13. Dice que ese mismo día, ¿por qué Mateo 13 comienza con ese mismo día? Porque en Mateo 12 Jesús seguía rodeado de, una vez más, multitud. Estaba rodeado de gente. Y dentro de esa gente Jesús hace un milagro. Y por ese milagro que era imposible en Israel que alguien pudiera hacerlo, ese fue el top del top. Si quieren después lea Mateo 12 a ver cuál fue. Por ese milagro los fariseos empezaron a decir, ¿saben qué? El único que puede hacer esto, o él lo hace porque está endemoniado, lo hace por el poder de Belcebú o por el poder de Satanás. Entonces esa misma multitud luego más adelante llega en Mateo 12 su madre y sus hermanos buscándolo, y el texto da a entender que la intención de que tenían su madre y sus hermanos es como cuando alguien está hablando y está hablando locuras y llega la familia para evitarle una tragedia. Vamos a agarrarlo para llevárnoslo, para desaparecerlo, para que la multitud no le haga daño. Se volvió loco. Y ahí cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Mis madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad. Entonces ese es Mateo 12. Y Mateo 13, ese mismo día, está Jesús, sale de su casa, llega a una barca, se sube encima de la barca porque había una multitud muy grande que quería escuchar su palabra. Y en esa multitud habían esos 4 tipos de personas. Enemigos de Jesús, que lo que querían, ellos no les interesaba para nada la palabra, no tenían entendimiento. Personas que querían satisfacer su necesidad inmediata, no les interesaba el mensaje de Jesús. Personas que también se sentían atraídos por Jesús hasta cierto punto, ya cuando le tocabas algo conforme a su estilo de vida, pues se apartaban. Y habían discípulos que habían dejado todo y le habían seguido. Entonces Jesús ese mismo día sale de su casa, se sienta a la orilla del mar en la barca y les cuenta una parábola. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino.
y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, a otros a 60 y a otros a 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso era una de las frases que más le gustaban a Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. O el que tiene oídos para entender, que entienda. Y vamos a hacer un ejercicio mental rapidito. Imagínense que ustedes están hace 2000 años atrás oyendo a Jesús. Imagínense que nunca han leído esta parábola, que nunca han leído la explicación que viene después, que la vamos a ver ahorita. Imagínense que la están escuchando por primera vez, sin contexto, sin explicación. ¿Qué ustedes entenderían? ¿Qué entenderían? ¿De qué está hablando este hombre? Este hombre sencillamente está hablando de alguien que está sembrando. Qué raro que este rabí esté hablando de algo que nosotros vemos en la vida diaria y conocemos. Evidentemente en los campos hay caminos, no son asfaltados, los caminos, las personas pasaban por los lugares de los sembradíos y ese paso y pasar de las personas pues endurecía el camino, aproximadamente 3 pies de ancho. Y entonces cuando caía la semilla ahí, por supuesto que venían las aves y se la comían, era evidente. También Israel era un lugar pedregoso. Hay mucha piedra, mucha roca. De hecho, los israelitas a veces bromeaban y decían que cuando Dios estaba creando el mundo, es una broma de ellos lo que decían, ¿ok? No es bíblico, que cuando Dios estaba creando el mundo le dio las piedras del mundo a un ángel, y ese ángel cuando iba pasando por Israel tropezó y soltó todas las piedras ahí en Israel. Entonces, porque era un lugar muy rocoso. Entonces, sí, evidentemente, y vemos eso que pasa. Cuando cae la semilla en lugares rocosos, pues también sucede eso. Todo parecía, mis hermanos, ser un tutorial de TikTok de agricultura para novatos. De esos videos que uno a veces sube, y tutorial de cómo hacer carnita asada, tutorial de agricultura en aquel momento. Pero de lo que Jesús estaba hablando era una verdad más profunda, era una verdad más seria y era incluso una verdad más aterradora para algunos de los que le estaban escuchando. Por la actitud de los discípulos, a partir del versículo 10, por la actitud de los discípulos cuando le dicen, ¿por qué le hablas al pueblo en parábolas? Parece ser que nadie entendió en ese momento. Nadie entendió de lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Versículo 10, yo les estoy hablando por parábolas a ellos los misterios de Dios. Pero a ustedes, a los discípulos, se les ha concedido que entiendan esos misterios. Entonces, con las parábolas, con todas las parábolas, incluyendo esta, Jesús tenía al menos 4 propósitos. Primero, cumplimiento de la profecía. Jesús, al hablar en parábolas, estaba cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Y en este mismo pasaje, Jesús cita a Isaías capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Está citando un libro del Antiguo Testamento. En ese libro, Isaías, tiene una revelación de Dios. Dios se le revela y le dice a Isaías, ¿sabes qué? Habla a este pueblo, al pueblo de Israel en aquel momento, que estaba en contra de la voluntad de Dios, estaba haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, y Dios ya había decretado y había decidido que los iba a enjuiciar, los iba a sacar de Israel. Y Dios le dice, habla en contra de este pueblo, háblales y ellos no van a entender, porque con sus oídos oyen y no entienden, con sus ojos ven y no ven realmente, porque su corazón se ha insensibilizado, su corazón se ha endurecido y ellos no van a entender tus palabras, pero aún así yo te mando y habla. Y Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo vas a hacer que yo le hable a un pueblo que no entiende? Dice, hasta que yo lo saque de la tierra, hasta que yo ejecute mi juicio. Entonces, primero, Jesús está cumpliendo esta profecía de Isaías. Segundo, otro propósito que Jesús tiene con las parábolas es ser de revelación. Las parábolas no son de agricultura, las parábolas no son de redes, como vamos a ver luego, las parábolas no son de vírgenes, no tiene que ver con eso, sino que detrás de cada parábola hay un principio espiritual que Jesús está enseñando, que está mostrando. No hay que inventarlo, porque está en la Biblia y con la misma Biblia se puede explicar. No es que ahora voy a ponerme a inventar a ver qué locura a mí se me ocurre para explicar la parábola. No, en las escrituras están bien explicadas la mayoría, pero el principio es que Jesús está revelando un misterio del reino de Dios. Y la palabra misterio tiene que ver con que es algo que estaba oculto o es como un velo que no se podía ver y ahora Dios lo está revelando. Se lo está revelando a personas. Segundo propósito, revelación. Tercer propósito, gracia, o un favor no merecido, o un regalo. Jesús estaba dando el regalo de la revelación a personas que no la tenían. Entonces, eso es gracia también, eso es revelación también. Y el cuarto objetivo que tenía Jesús con la parábola, tristemente, pero verdaderamente, era juicio. Voy a repetir, el objetivo que Jesús también tenía con las parábolas era juicio. Las parábolas podían servir tanto como para ser un agente de gracia, ser un agente de misericordia o ser un agente de juicio para una vida. ¿Cuál es la diferencia? Lo que Jesús dice, por el corazón insensible de la gente, pues van a escuchar y no van a entender, van a leer y no van a entender. Su corazón que está endurecido, cuando va a llegar la palabra, pues no le van a hacer caso. Entonces, esos son los 4 objetivos que Jesús tiene con todas las parábolas. Versículo 18, ahora sí Jesús va a dar el significado. ¿Por qué? Por la misma razón que le dijo a los discípulos. A ellos les hablo en parábola porque a ellos no se les ha concedido entender los misterios de Dios. Pero a ustedes que están aquí conmigo, ustedes van a entender los misterios de Dios, la revelación de Dios. Entonces, el significado, versículo 18. Ustedes pues, Jesús hablándole a sus discípulos, dice, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Sí, está básico. Pero ahí nos damos cuenta de que Jesús no estaba hablando de agricultura. Jesús no tenía en la mente literalmente una semilla, ni literalmente tenía en mente un terreno. Estaba hablando del corazón y estaba hablando de su palabra. Y en la primera, que habla de la agricultura, que la semilla cae en el camino y llegan las aves y la arrebata, la explicación que da Jesús es sencillamente esa. Llega la palabra al corazón de alguien. O sea, llega porque es expuesta o es leída y de pronto, como no la entiende, llega Satanás y arrebata esa palabra. Y cuando hablo de la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios, no de la mía, de la palabra de Dios, de la Biblia, de las Escrituras. Entonces, esa palabra es escuchada, es proclamada, la persona no la entiende, su corazón insensible hace que no la entiende y como no la entiende, pues es inservible. Piensen ahorita ustedes mismos. Si yo les pongo un video ahorita de cómo ser cosmonauta en 3 minutos, ¿se atreverían a ustedes a montarse en una nave y salir? ¿Se atreverían? No sé, fíjense. En 3 minutos va a ser irrelevante casi todo lo que tú veas en ese video o escuches en ese video, porque no vas a entender los términos, no vas a entender de qué se está hablando. Tienes una persona que tú puedes decir, bueno, a lo mejor es una eminencia, pero no lo vas a entender, no lo vas a comprender. Y eso
sucede en los corazones que están insensibilizados con la palabra, no la entienden, la reciben, les llega, pero como no la entienden es inservible y Satanás viene y la arrebata. Hermano, como oyes, déjame decirte algo, como oyes hace la diferencia. De la manera que tú oyes hace la diferencia. Como tú escuchas la palabra de Dios hace la diferencia. Y este versículo 18 enseña otra gran verdad. Ahora mismo, tú estás en una guerra espiritual. Tú estás en una lucha espiritual. Todos estamos en una lucha espiritual. Porque tú estás recibiendo palabra de Dios y Satanás está intentando arrancarla de tu corazón con toda tu fuerza, con toda su fuerza. Y te está intentando distraer, te está intentando poner pensamientos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando. Ahorita mismo tú estás en esa lucha espiritual y yo también. Ahorita mismo tengo que luchar yo para seguir el hilo y para no irme a otras cosas. Ese versículo enseña eso. Pero como tú escuches y como tú te enfoques, va a ser la diferencia en tu vida. Hermano, Satanás también quita la palabra a través de tentaciones, a través de trata de insensibilizar más el corazón, trata de que el pecado sea normal en tu vida. Si algo tenemos como sociedad es que de cierta manera normalizamos el pecado, y ya cuando normalizamos, cuando algo es normal para nosotros, pues esa regla o ese canon que nosotros tenemos sube. Antes en las películas, ya de las de blanco y negro y eso, ver a una pareja semidesnuda en aquel tiempo sería un escándalo o no. ¿Y ahorita cómo anda Netflix? Entonces eso es una idea de cómo nuestra mente va, o Satanás intenta moldear nuestra mente para normalizar cosas que no son normales. Pero es que cuando el pecado va creciendo, pues vamos dando puertas abiertas y vamos viendo que las cosas se van normalizando. Hermano, segundo terreno, versículo 20. Y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. O sea, hay personas que tú le hablas el evangelio y lo recibe con gozo. Pero que lo reciba con gozo no quiere decir que lo reciba con arrepentimiento, que sí es lo que hace falta. O sea, tú puedes recibir la noticia con gozo, a ti te puede parecer wow, lo mejor del mundo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Mis hermanos, este versículo dice algo que me llama muchísimo la atención. Dice que esta persona recibe el evangelio con gozo, recibe la palabra de salvación con gozo, pero cuando llega la persecución o cuando llegan los problemas a la vida, pues según el versículo, ¿qué es lo que hace? Se aparta. Cuando llegan las cosas que no le convienen, como el otro grupo de personas que seguían a Jesús, yo te sigo, Jesús, hasta que tú me toques esto. Ya si tú me lo tocas, yo me voy. Pero ¿saben qué? Lo que más me llama la atención del versículo 20 es que Jesús no se está refiriendo a una persecución o a un problema fuera, por una causa fuera de, sino que le está diciendo, cuando llegan los problemas por causa de mi palabra, es la palabra de Dios la que te va a causar problemas. Para si no lo sabías, visita que estás acá. Probablemente si ya lo eres o si decides caminar con Cristo, vas a tener problemas por culpa de Cristo. Vas a tener problemas por culpa de la palabra. Va a haber persecución o tribulación por culpa de la palabra. Porque tú y yo vivimos en un mundo que el mundo tiene una cultura en algunos aspectos muy linda, pero en otras que va contra cultura, contra corriente a lo que dice y enseña la palabra de Dios. Y tú vas a tener que decidir si vas a creerle a Dios o si vas a seguir el mundo.
Y esa decisión tenemos tú y yo que tomarla desde que nos levantamos día a día. Estas personas ponen en la balanza las dos cosas. La palabra de Dios, lo que dice Dios, o no quiero buscarme problemas y voy a hacerlo a mi manera. Y Dios es todo amor, Dios me entiende. Dios me entiende. Dice el versículo 20 que no tenéis raíz, es temporal. Ese gozo es temporal. ¿Por qué? Porque es solo gozo. Y cuando vienen los problemas, que van a venir los problemas, pues eso hace que se aparte por causa de la palabra. Tercer terreno. Y ya ahorita es evidente que no estamos hablando de terreno, estamos hablando corazón, ¿vale? Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, las recibe también, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Es como si el corazón tuviera un ojo para las cosas de Dios y el otro ojo mirando a las cosas del mundo. Pero quiero ser claro aquí en esto. El cristiano no es del mundo, pero vive en el mundo. O sea, todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra tenemos que vivir conforme a lo que Dios dice, glorificando a Dios en todo lo que nosotros hagamos, pero siendo responsables también, siendo mayordomo con las cosas que el Señor nos ha dado. O sea, una cosa no quita la otra. El problema está cuando tú conoces la palabra de Dios y no le crees a la palabra de Dios y dices, no, voy a hacerlo a mi manera y voy a intentar hacerme millonario a mi manera y voy a hacer cosas que sé que a Dios no le agradan, voy a invertir todo mi tiempo aquí, no voy a descansar en las promesas de Dios. Y entonces terminas abandonando completamente lo que Dios dice y la manera en la que Dios quiere que tú hagas las cosas. Ese es el tercer terreno. Es aquella persona que se preocupa tanto por lo terrenal que olvida quién es el que le da lo terrenal. Ha pasado de creer en Dios a creer en un ídolo que cree que lo va a satisfacer, a creer que o mi trabajo o las riquezas o pon lo que tú quieras, esto va a ser mi propósito de vida. Ese es el tercer terreno. Cosas que tuvieron en común: el mismo sembrador. O sea, todos estos terrenos tuvieron en común que la persona que sembraba era la misma. No quiere decir que Jesús sembró y después vino otro y sembró. No, Jesús está sembrando. Recuerden que Jesús le está hablando a los 4 terrenos. Entonces, tuvieron un mismo sembrador, tuvieron la misma semilla. Es la misma palabra que sale de la Biblia. Tuvieron la misma. Por ahí no hay excusa. Y si ponemos el ejemplo de Judas, el Iscariote, el que traicionó a Jesús, Judas tuvo el mejor maestro, la mejor palabra expuesta, el mejor pastor, el mejor todo. Y al final no lo aprovechó. De hecho, en Hebreos 6 hay un pasaje que casi que yo estoy seguro que el autor cuando está escribiendo está pensando en Judas. Porque dice que degustó de los poderes del siglo venidero, degustó de la palabra impartida, vio toda la obra del reino de Dios y aún así traicionó a Jesús. Aún así. Ese es el tercer terreno. Los 3 primeros tienen en común en que ninguno produjo fruto. Ninguno. El primero no salió ni la plantita. El segundo salió planta, pero no tenía raíz, se secó, no dio fruto. Aunque parece ser que sí, la planta iba a crecer y salió fuerte y todo demás, o parece ser ahora para acá que la fe de esa persona que recibió a Cristo en su vida con gozo, parece ser que sí, oye, que va bien, pero no tuvo fruto. El tercer terreno, pues tampoco. Ninguno de los 3 tuvieron fruto. ¿De qué fruto la Biblia está hablando? ¿De qué fruto la parábola está hablando? Porque si el terreno no es terreno, es el corazón, y la semilla no es semilla, sino es la palabra de Dios, entonces, ¿cuál es el fruto que Jesús
está mencionando. Mateo capítulo 12, versículo 33. Habla de que Jesús, de hecho, le está diciendo a esa multitud que por sus frutos se van a conocer. Por el fruto se conoce al árbol. Mateo capítulo 12, versículo 33. Y en Mateo capítulo 3, versículo 8, Jesús dice cuál es el fruto que Él quiere. ¿Cuál es el fruto que es evidencia de que verdaderamente estamos o hemos llegado al cuarto terreno? Que nuestro corazón ha sido ese terreno bueno, ese terreno donde cayó la semilla y ha dado fruto a 30, a 60 y a 100. Y entre paréntesis un dato, para los judíos eso era algo imposible, de que una cosecha diera a 30, 60 o a 100. Cuanto más daba a 10 por uno. En el Antiguo Testamento hay pocas veces que dio a 100. Por ejemplo, con Isaac, gracias, se me había ido, es que las I. Con Isaac hubo una cosecha cuando hubo hambruna que él la dio y dio a 100 por uno, pero luego la Biblia, el otro versículo siguiente está diciendo, ¿sabes qué? Dios estuvo con Isaac y le dio ese fruto de la cosecha. O sea, era algo milagroso. Una cosecha normal era del 1 por 10. El fruto que Jesús está hablando en Mateo capítulo 3, versículo 8, es un fruto de arrepentimiento. La persona que recibió la noticia con gozo no lo hizo con arrepentimiento, y así todos los demás. Pero, aquel que dé fruto digno de arrepentimiento es evidencia de que la semilla ha caído en un terreno bueno. Y no quiere decir que seamos perfectos. De hecho, los que se arrepienten sabemos que no somos perfectos, porque si nos arrepentimos son de cosas que hemos hecho mal, de pecados que hemos cometido. Pero hay una diferencia. Hoy es la palabra del Evangelio, hoy es la palabra de la Biblia, hoy es que Cristo ha muerto por ti y que resucitó, y que si crees en eso, porque Él pagó lo que tú debías pagar, tienes vida eterna, eres perdonado. Si crees en eso, entonces, y te guías por el Evangelio, eso te va a llevar a producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de que, ¿sabes qué? Él murió por mí, Él murió por mí, y ese amor que Él demostró, yo tengo que ser fiel o intentar ser fiel a ese amor, y ahora voy a cambiar mi estilo de vida para que le dé la gloria a Él y para que Él vea que yo soy su hijo, aunque Él lo sabe. Hermano, mi hermana, amigo que estás acá, hoy quiero preguntarte eso. ¿Cuál es tu terreno? ¿Con qué grupo de personas te sentiste identificada al principio? ¿Con los enemigos de Jesús? ¿O más bien con la multitud que estaba buscando algún beneficio y que no le interesaba el mensaje? No solamente algún beneficio, sino que el mensaje no era importante. O con aquellas personas que se identificaban con Cristo, les gustaba Cristo, pero cuando Jesús quiere meterse en un área de mi vida, pues ahí no. Ahí yo soy el Dios, Señor, tú no te metas en eso. Ahí yo soy el Señor. O con las personas que de verdad han reconocido que necesitan un cambio en su vida y han reconocido la verdad del Evangelio. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo te expones a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu nivel de exposición? Como si fuera algo radioactivo. ¿Cuál es tu nivel de exposición a la Biblia en tu vida? ¿La palabra de Dios guía tu caminar o tú haces tu caminar tu propio capitán? Cuando vas a la palabra de Dios, no estoy diciendo que seas super teólogo, sino cuando vas a la palabra de Dios encuentras consejos útiles y le crees a la palabra, y por esos consejos vas a hacer y cambiar tu estilo de vida. Hermano, ¿cuál es tu terreno? Terreno que está duro, insensible, que no cree a la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, si crees o no crees. Porque si crees vas a actuar conforme a lo que has creído, pero ninguno hace algo conforme a si no lo cree.
O sea, si yo creo que, por ejemplo, no sé, que tomar agua me va a quitar la sed, pues tomo agua. O si usted cree que la carnita es mejor que la ensalada, pues ¿sabe qué? Va a comer más carnita y va a comer menos ensalada. Vivimos y actuamos conforme a las verdades que creemos. Hermano y mi hermana, ¿qué verdad has creído? Hermano, la palabra de Dios hay que cultivarla. La palabra de Dios tiene que ser meditada en nosotros. No te conformes con lo del domingo. No te conformes con una persona hablando aquí. Yo hablo de la meditación de la palabra de Dios, pero lo que es más poderoso que eso es la misma palabra de Dios en tu vida. Dios ha prometido hablarte, Dios ha prometido cambiarte y transformarte a través de su palabra. Exponte a ella, mi hermano. Exponte a ella. Ese es el sembrador en nosotros. Ahora, dije al principio que la parábola tenía que ver con Mateo 13, Mateo 12, pero tenía que ver también con el evangelismo, con Mateo 28, tenía que ver con la gran comisión. ¿Saben qué? Parece ser que cuando la palabra es expuesta, parece ser que van a haber más los que no van a escucharla que los que sí van a escucharla. Parece ser que Jesús le predica a todo el mundo sin discriminar a nadie, sin tener en cuenta ni riqueza, sin tener en cuenta posición social, sin tener en cuenta nada, país. Jesús le predica a todos, pero dentro de esos todos parece ser que hay tres grupos que no le van a hacer caso a la palabra. Parece ser que hay un grupo que sí le va a hacer caso a la palabra de Dios. ¿De qué grupo eres? Eso va a ser la diferencia en tu vida y en mi vida. Eso va a ser la diferencia, mi hermano, aunque no nos gusta hablar de eso, va a ser la diferencia cuando partamos de este mundo. Un día vamos a hacerlo. No somos eternos en el sentido de que vamos a estar así siempre. No somos Superman. ¿Tú estás listo para partir de este mundo hoy? ¿Tú has creído en Cristo hoy o hace años? ¿Estás listo? Y no estoy hablando de ser perfecto. Estoy hablando de si crees o no. Eso va a ser la diferencia. Si crees en Jesús y su palabra. Jesús termina en Juan capítulo 15. O yo voy a terminar con esto, casi. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi Padre es el labrador o el viñador. Todo sarmiento, es como si fuera otra parábola. Todo sarmiento que en mí no da fruto, que en Jesús no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ven cómo en el Mateo 13:20 Jesús está diciendo que el que viene la semilla y cae y sale, pero los problemas del mundo por causa de la palabra, o sea, problemas del mundo van a llegar. Y fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. El que da fruto lo poda, lo corta para que dé más fruto todavía. Es Dios el que hace esa obra. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús le está diciendo a sus discípulos. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Si no permanecen en mí, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en mí, o como la rama no puede dar fruto si no permanece en el árbol, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si no creemos en Jesús, si no creemos en su palabra, y eso se refleja en una vida constante, mi hermano, no podemos dar fruto. Porque el fruto se da creyendo en Jesús día a día. ¿Y cómo se manifiesta el creer en Jesús día a día? Yo abro la palabra, yo leo la palabra, yo la entiendo lo que puedo entender, le pido a Dios que me dé sabiduría para entenderla y actúo conforme a lo que me dice la palabra. No actúo conforme a lo que yo crea o a lo que es mejor para mí, sino a lo que Dios está diciendo que es mejor para mí. Eso es, no somos salvos por eso,
pero es una evidencia de que Dios está transformando nuestro corazón y está trabajando en nuestro corazón. Mi hermano y mi hermana, sin Cristo no podemos hacer nada. Otro pasaje, por ejemplo, ¿podremos creerle a Jesús? Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están cansados y todos los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Al parecer, la carga de Jesús pues provoca descanso en nosotros. Al parecer, nuestra propia carga hace que nos estresemos, que nos carguemos, que nos metamos en rollos y en problemas, pero al parecer Jesús está diciendo: vengan a mí, o sea, sean, en otras palabras, sean transformados por mí y yo les voy a dar descanso. Tomen mi yugo. Sí, hay un yugo que hay que tomar, y el yugo que hay que tomar es el yugo de creer en Él. Es ese: crean en mí, tomen mi yugo, aprendan de mí que yo soy manso y que soy humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Jesús quiere darte descanso. ¿Qué quieres tú? Descanso en tus términos no lo vas a tener. Y si eres hijo de Dios, menos todavía. Si eres hijo de Dios, en tus términos no lo vas a tener, porque Jesús ha designado y Él quiere que tú descanses en Él, y no vas a encontrar descanso, y yo no voy a encontrar descanso hasta que mi corazón esté en Él. No lo vas a hacer. Pero si quieres hallar descanso en Él, ahí tienes la promesa. ¿La vas a creer o no la vas a creer? Para alcanzar ese descanso, mi hermano, tienes que instruirte. Hasta aquí he hablado mucho de conectar y la palabra y demás, pero ¿cómo tú crees que Jesús va a transformar tu vida? ¿Cómo tú crees que Él ha diseñado eso? Él lo ha diseñado tan sencillo como agarrar una Biblia, abrirla y comenzar a leerla. Pero así tú estar sentadito en el aire y que lleguen así los pensamientos, cuidado con eso, es peligroso. Pero si tú eres expuesto a su palabra, Él te va a transformar, Él te va a cambiar por medio de creer. Entonces, es un asunto del corazón. La iglesia, somos tú y yo, somos discípulos. Un discípulo es alguien que recibe la palabra de Dios y es alguien que vive la palabra de Dios. Recuerden, A de B. Yo amo a Dios, amo al prójimo, me discipulo o crezco conociendo la palabra y vivo la palabra. Ese es mi deseo y mi oración para ti y para mí hoy. Mi hermano y mi hermana que nos visita, o para todos, de verdad, pregúntate, ¿es cuestión de vida eterna o condenación eterna? Hoy te puedes preguntar: ¿qué tipo de terreno yo soy? De verdad, ¿con qué persona de las que Jesús estaba conectadas me identifico? ¿Con qué tipo de terreno me identifico? Y hoy puede ser un día de salvación para tu vida. Hoy puede ser un día en que tú digas: Señor, yo quiero, o de salvación o de reafirmación, yo quiero, Señor, caminar contigo. Vamos a orar.